Lo primero que quisiera decir, parte de este paréntesis, es de agradecer la asistencia de todos vosotros a este acto. Eso me parece primordial. Y otra cosa que me parece muy importante es decir que este acontecimiento que ocurrió hace un siglo puede ser analizado de muy distintas maneras. Y estamos acostumbrados, aparte del olvido de lo que ocurrió hace un siglo en Rusia, estamos acostumbrados a que se tergiverse o se deforme o se cuenten historias sobre este acontecimiento tratándolo como un simple golpe de Estado o como un movimiento minúsculo de grupúsculos que tomaron el poder de forma violenta y implantaron una dictadura que duró 70 años, casi 70 años. Bien. Para nosotros, y yo no soy un erudito, ni soy un doctor en ciencia, ni doctorado especialista en la cuestión, pero soy un militante comunista que creo que somos nosotros, en todo caso, quienes debemos de hacer frente a una explicación de este acontecimiento y que nosotros tenemos una responsabilidad de explicar lo que ocurrió allí a través de los años y también darle una repercusión de todo lo que aquello ocurrió, proyectándolo de alguna manera a lo que hoy vivimos y cómo entendemos nosotros también la revolución. Y creo importantísimo que hagamos una charla, debate, para poder también entendernos. Yo utilizaré un tiempo que trataré de que sea lo más ameno posible y que no se haga pesado, tratando de contar más bien que de examinar y de analizar de una manera erudita. Yo diría que me parece más interesante contar los acontecimientos, lo que pasó, cómo ocurrieron las contradicciones que se daban y que después en un debate podamos también determinar ciertos puntos, dar nuestra opinión. La cuestión es que este acontecimiento no se puede entender, en mi opinión, si no se hace un análisis de los antecedentes, de lo que había en Rusia antes de 1917. Y yo, preparando esta charla, me he arrancado desde Pedro I el Grande, no para hacer un análisis minucioso de todo lo que ocurrió, pero sí para situarnos en un momento en el desarrollo de la historia y en el desarrollo social, en el desarrollo materialista de la historia, en un momento en el que existe el feudalismo con un poder absolutista, autocrático, en el cual el poder que existe con Pedro I es el de nosotros somos los que controlamos con el apoyo de la Iglesia y los terratenientes, la inmensa mayoría es del campesinado, que existe pobre, hambriento, miserable, analfabeto, y en ese momento lo que desarrolla en ese país inmenso fue el feudalismo, que deja a la inmensa mayoría de la población en la miseria absoluta. Y va analizando el desarrollo de ese país en esos años, se va a producir un momento en la historia que yo he considerado como el momento bisagra, el momento clave, en el que se va a producir un cambio, y se va a producir ese cambio con la invasión napoleónica. Es decir, la derrota de Napoleón, que supuso un desarrollo del ejército ruso y un desarrollo armamentístico importante y militar, más que económico, va a hacer que esa victoria tenga como repercusión inmediata una extensión de Rusia, tanto por la parte de Europa, por la invasión de Polonia, los Balcanes y los países bálticos, y por la parte de Asia. Y todo eso va a hacer que se extienda hasta incluso en la parte norte de los Estados Unidos, con Alaska y tal. Bueno, pues todo ese inmenso país, que es el de mayor extensión del mundo, va a tener también una riqueza extraordinaria, una riqueza minera, el gas natural, la cuestión del petróleo. Es un país extremadamente rico, que llama la atención enormemente a la grandes, digamos, grupos capitalistas que ya existen en Europa en esos años. Estamos hablando de los años mediados del siglo XIX, y en Francia, Alemania, Inglaterra, se sienten atraídos por toda esa riqueza que existe en Rusia, y se va a producir una
un hecho importantísimo, y es que el feudalismo se va a mezclar de alguna manera con un desarrollo burgués y capitalista que va a ser exógeno, va a venir del exterior, no se va a producir en el propio interior con los elementos innatos de la sociedad rusa, sino que va a venir del exterior y se va a desarrollar también desde el punto de vista industrial bastante, y sobre todo se va a centrar ese desarrollo en grandes ciudades con unas empresas y fábricas inmensas que van a concentrar un enorme, muy importante número de obreros y trabajadores, y se va a desarrollar la clase obrera que es incipiente en esos años en Moscú, en San Petersburgo, que se llama, y que es la capital de Rusia en esos años, que después se llamará Petrogrado en los años de 1914 en adelante. Bueno, pues entonces este desarrollo industrial que se va a producir va a dar lugar a una contradicción, a una diferencia entre esa sociedad medieval que existe, ese poder absolutista, y al mismo tiempo la aparición de cierto desarrollo industrial y de una clase obrera que es una clase obrera evidentemente joven y que además hace que demográficamente se desarrolle también la sociedad rusa, teniendo una característica particular, y es un número muy importante, una población muy importante de menos de 20 años. Todas esas cosas van a ir cimentando las condiciones de una respuesta y de una protesta contra ese poder absolutista. Y yo me pararía en este momento para decir que en un sitio llamado Simritz, en 1870, nace una persona en el seno de una familia acomodada que se llama Vladimir Ilich Ulyanov. En 1870 nace el que conoceremos como Lenin. Como digo, en una familia ciertamente acomodada que le permite estudiar, y desde que está estudiando en el bachiller, que podríamos considerar eso como el bachiller, los estudios primarios, los secundarios, pues consideran que es un estudiante bueno, un estudiante aplicado, bastante inteligente, y que en los primeros años de su vida pues no tiene unas tendencias políticas bien definidas, por supuesto. A la edad en que tiene que entrar en la universidad, a los 17 o 18 años, va a Kazán, y allí es donde va a estudiar Derecho. Y a partir de ahí, Vladimir Ilich Ulyanov va a tener contacto con ciertos intelectuales, al principio no son marxistas, y después va a tener contacto sobre todo con uno de los personajes ya marxistas que le va a influenciar desde tierna edad, digamos, que es Plejánov. A partir de ahí él va a desarrollar el marxismo, va a adherir al marxismo de manera incondicional, y va a tener también, a pesar de todo, la influencia de su hermano en esos años, la influencia de su hermano Alejandro, que es un anarquista, y que este hermano pues va a ser fusilado por el zar Nicolás no, todavía no es Alejandro II, y va a estar en un movimiento anarquista que va a intentar un atentado, bueno, cargarse al zar. Lo capturan y él es uno de los condenados a muerte. Esa muerte va a tener una repercusión muy grande en Lenin y va a radicalizar su postura hacia el régimen absolutista, y él se va a impregnar de ese amor fraternal y al mismo tiempo de todo el desarrollo del marxismo que va a estudiar, y va a estar perseguido en los años de la universidad de tal forma que tampoco podrá acabar los estudios de manera normal, sino que lo hará no asistiendo incluso a la universidad y a distancia, haciéndolo no a distancia como hoy está la universidad a distancia, sino en clandestinidad, y conseguirá graduarse como doctor en Derecho. Así es como llegamos a los años de 1895, en que con su futura esposa, que la conoce también en esa época, Krepusskaya, pues va a ser exiliado en Siberia, y allí en Siberia va a pasar 3 o 4 años y va a estar estudiando, digamos, hasta 1899 o 1900. Y en esos años, y en esa Siberia, en un lago que se llama Lena, y es una anécdota, pero que a mí no lo conocía ese detalle, por eso se llama Lenin, simplemente, él se llama Lenin por el lago Lena, una especie de formación sobre ese término.
Y desde el año 1900 podemos decir que Lenin va a vivir casi todos los años, punteado en algunas apariciones en Rusia, en el exilio. Y va a vivir en el exilio. En 1903 solamente tendrá un momento también de contacto en Rusia, pero sobre todo en el exterior. Va a militar en el Partido Obrero Socialista de Rusia, socialdemócrata de Rusia, y en ese partido se van a dar dos posiciones, y que Lenin siempre va a estar defendiendo la de un partido de nuevo tipo, un partido hecho para la revolución, construido y formado por militantes que quieren hacer la revolución socialista. Dentro de ese partido va a haber también unas posturas distintas de otros compañeros y camaradas, marxistas también, pero que consideran que se debe de hacer a través de alianzas, que la cuestión no está en la revolución violenta, y esos se representan en algunos personajes políticos y dirigentes que existen en la historia, como Martov o Kamenev, Zinoviev, y todas estas diferencias se van a determinar en un congreso, el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata, y en ese 1903, como digo, donde se determinarán dos posturas, la mayoritaria y la minoritaria de ese delegado, y será lo que se llama y se conoce como bolcheviques y mencheviques, es decir, quienes tienen la mayoría, quienes tienen la minoría. Y en esos momentos Lenin obtiene el apoyo de la mayoría, y su tarea va a ser de construir ese partido, de formar ese partido, porque estamos en 1903 y las condiciones en Rusia se van a ir acelerando y agudizando, fundamentalmente por esta situación de crisis, por ese poder absoluto, por esa represión a toda la lucha de trabajadores y de organizaciones revolucionarias, y también porque hay una guerra que se da de 1903 a 1906, que es la guerra con Japón, y que pierde el zar. Eso también tendrá una incidencia muy grande, los costos que ha habido, la crisis económica se agudiza, y se llega a la primera revolución que se conoce, la revolución social de 1905, esa revolución que también ha evocado magistralmente este gran director Eisenstein, su majestad, que le digo yo, ese Eisenstein, yo aconsejo de que se vea, que es el acorazado Potemkin, donde precisamente podemos ver magistralmente la represión que se produjo en aquellos momentos, pero esa revolución masivamente reprimida, esa revolución que puede negociar entre 1905 y 1907, trajo como consecuencia de que de alguna manera el zar cediera sobre una especie de estado parlamentario, incipientemente parlamentario, a través de la creación de la Duma, que es el Parlamento ruso. Y en ese Parlamento, que tuvo tres momentos distintos a lo largo de su historia, Lenin va a tener una visión distinta de no participación, de participación en ciertos momentos para poder seguir avanzando. Lo que hay que entender, creo yo, es que se va desarrollando ese movimiento de contestación y de protesta, y en el tejido social se va dando a través de lo que se llaman los consejos, los soviets, los consejos en los cuales participan distintas capas de la sociedad. Toda esa idea de Lenin, de esa gestión directa de los asuntos en Rusia, pues se va creando de alguna manera también en esos años. Y es en esos años donde también escribe el qué hacer, tan famoso libro de Lenin. Y podemos decir que desde esos años de 1908 hasta 1914 lo que existe es lo que se conoce como la contrarrevolución. Una contrarrevolución que está fijada por esos parámetros que acabo de decir, de represión, de ceder en ciertos momentos, de colaboración incluso de la socialdemocracia, porque de todas formas cuando hablamos de Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia es un partido revolucionario, pero también había otros partidos que tenían tantas apelaciones y que no lo eran. Bueno, pues llegando a 1914 es el estallido de la Primera Guerra Mundial, como todos conocemos, y ese estallido de la Primera Guerra Mundial que hace que Rusia participe en la Triple Entente,
que quiere decir la triple alianza entre Rusia, Inglaterra y Francia, que son los que se van a oponer contra Alemania, que tienen intereses, evidentemente unos y otros, intereses por dominio de riqueza y por dominio geoestratégico, y que Lenin lo va muy bien también a explicar en otro libro que escribirá durante esos años, que es El imperialismo, la fase superior del capitalismo, que también es otro de los grandes libros y que él lo está escribiendo. En la clandestinidad, en distintos países, y en esos periodos de tiempo de 1914 a 1917, la sociedad rusa se va a ir desgastando, no solo ya por la cuestión económica, sino también por la cuestión económica, por la cuestión de una sociedad desequilibrada, con una mayoría, como digo, de campesinado pobre, con la aparición incluso del proletariado rural también, y todo esto hace pues que sea una situación explosiva que se une a un desastre en el frente oriental. Los soldados que el zar ha enviado y que están luchando contra los alemanes están luchando en unas condiciones totalmente desastrosas, es decir, no están preparados para esa guerra, les falta alimento, les falta vestimenta, les faltan botas, están en trincheras en situaciones calamitosas, y todo eso va creando en el propio ejército una situación de repulsa y de querer también enfrentarse con las decisiones del zar. Por lo tanto, otro elemento fundamental en lo que Lenin va a ir articulando y viendo que las condiciones que se van dando durante años y las revueltas que se van produciendo, es necesario canalizarlas, conducirlas a través de un partido fuerte, con ideas claras sobre la toma del poder. Y eso será una de sus grandes tareas en todos los sitios en los que se encuentra con dirigentes, con intelectuales, con dirigentes revolucionarios. Viaja a Francia, viaja a Alemania, viaja a Inglaterra. En Alemania, por ejemplo, tiene contactos con Karl Liebknecht y con Rosa Luxemburgo, con Clara Zetkin, con revolucionarios espartaquistas, que después sería el Partido Comunista de Alemania, y todo eso ha sido interpretado por la burguesía y los intelectuales burgueses, a los cuales estamos sometidos toda nuestra sociedad manipuladora, diciendo que Lenin era un personaje que esquivaba el compromiso, que no quería estar en Rusia, que era una persona cobarde. Todo eso lo escuchamos con bastante frecuencia. Dicho esto, Lenin estuvo perseguido constantemente por la policía política del zar, y también Lenin tuvo que irse en muchas ocasiones a reposarse, porque tempranamente tuvo lo que se diagnosticó más tarde como la arteriosclerosis cerebral, una enfermedad que no tenía ningún remedio, y tenía que pasarse momentos también de reposo porque tenía unos dolores del cerebro bárbaros. Entonces, todo ese trabajo no siempre fue fácil, fue también bastante difícil, porque no siempre él estuvo en mayoría dentro de esas discusiones y dentro del seno del Partido Social Obrero Socialdemócrata. Hubo posturas que hacían que no se arrancara esa revolución, y podemos decir que todos esos elementos van configurando una situación muy dramática para el zar y para el poder absolutista, de tal forma que en febrero del año 1917, en esos momentos, estima el zar las presiones internacionales, las convulsiones sociales que se daban en Petrogrado, que se empieza a llamar así para quitarle la consonancia germánica de San Petersburgo y se le pone Petrogrado. Entonces es cuando la burguesía y el zar mismo, y como digo, la presión de países como Francia e Inglaterra, van aconsejando a ese poder de que es conveniente, para que no exista el estallido revolucionario, de cambiar
y es lo que se produce la alternativa burguesa de la revolución, lo que Lenin llama la primera revolución. Es la revolución de febrero de 1917. Febrero-marzo, porque depende del calendario. El calendario juliano es el que se aplica en Rusia y el calendario gregoriano, que es en Occidente. El calendario juliano dice que la revolución fue el 25 de octubre, el calendario gregoriano es el 7 de noviembre, porque hay una diferencia de 13 días. Pero la cuestión está que en marzo, febrero-marzo de ese año, de 1917, se presiona al zar y abdica y deja en un gobierno provisional y en la Duma el control del gobierno de Rusia. Pero ya en esos momentos el tejido social en Rusia y el control del poder a través de los comités y de los soviets, que son esos consejos formados por soldados, campesinos, obreros, se va gestionando no solo en Petrogrado, que es el lugar clave y fundamental de todo, el Soviet de Petrogrado y la Comisión Militar Revolucionaria, que está en el Instituto Smolny, sino que se da en todas las grandes ciudades de Rusia, en localidades más pequeñas, esa gestión, de tal forma que existen dos poderes: el poder del gobierno provisional, en el cual participan la burguesía, los aristócratas y también la socialdemocracia, que siempre participa en todo esto enjambre, como nosotros, y haciendo una paréntesis, como lo que mismo estamos viviendo hoy día aquí en España. La socialdemocracia apuntada saca todos los pasos y da todas las medidas necesarias para irse hacia vías que no lleven a la confrontación revolucionaria. Y eso es lo que pasa ahí. Y entonces se van a dar toda una serie de acontecimientos desde febrero, marzo, como digo, hasta abril, en que Lenin, debido a la situación crítica que vive Rusia, decide de dejar el exilio, que está en Suiza, y como tiene una postura que es la de la paz inmediata, es decir, de acabar inmediatamente con la guerra en un tratado de paz con Alemania, al principio Lenin intenta ir por territorios con influencia francesa o británica, pero no se lo permite. Sin embargo, Alemania considera que como quiere la paz inmediata con Alemania, y Alemania está interesada por terminar con el frente oriental, con el fin de dedicarse al frente occidental que tiene enfrente con Francia e Inglaterra, están dispuestos a que se traslade de manera clandestina desde Suiza hasta Rusia, vía territorio alemán, Suecia, y entra a San Petersburgo. Esto se produce de manera clandestina, como digo, en un tren blindado. Y así llega, junto con bastantes dirigentes, una treintena de dirigentes revolucionarios, a la estación de ferrocarril de Finlandia en San Petersburgo, se llama así la estación, y allí es cuando va a recibir el saludo de los trabajadores, que lo están recibiendo, de los soldados, de toda la gente que está de acuerdo con Lenin, evidentemente, y es allí cuando dice que no solo el proletariado, los trabajadores, han conseguido el derrocamiento del zar, sino que también se han creado las bases de una futura sociedad socialista. Y es inmediatamente en ese mes de abril cuando presenta sus famosas tesis de abril. Las tesis de abril en las cuales pues queda bien claro la cuestión de una paz inmediata, el resolver el problema de la tierra a través de una reforma agraria, de la tierra para los trabajadores que la están reclamando, arrebatársela a los terratenientes, nacionalizar las principales fuentes de riqueza y sobre todo, y lo más importante, todo el poder para los soviets, todo el poder para los consejos de trabajadores, de obreros, de campesinos y de soldados. Y eso que parece toda una utopía, pues va tomando forma de tal manera que la sociedad rusa, la sociedad antigua, feudal, la sociedad dominada por el poder absoluto, se va de alguna manera descomponiendo
e inevitablemente se va encontrando totalmente abandonada, porque incluso podemos decir que cuando llega el momento cumbre de la toma del Palacio de Invierno, el 25 de octubre, cuando el crucero Aurora pega a las 10 de la noche los cañonazos pertinentes para que las fuerzas revolucionarias tomen el Palacio de Invierno, prácticamente no hay ningún muerto y no encuentra mayor resistencia que la de un batallón de mujeres que prácticamente no ofrece ninguna resistencia. El señor Kerensky, que era el responsable político socialdemócrata que había en la segunda mitad de ese gobierno provisional, hacia los meses de abril, tomado las riendas del poder, se escapa como un auténtico conejo a la embajada de los Estados Unidos para que lo proteja. Ya los Estados Unidos en esa época protegía a las ratas reaccionarias, como era Kerensky. Y así fue como ocurrió en esos momentos. La descomposición y la toma del poder prácticamente con 4 tiros, podríamos decir. Eso ha sido interpretado maquiavélicamente durante siglos por la burguesía, por los intelectuales, por quienes hoy nos imponen las mentalidades y el pensamiento único de la manera más ignominiosa, sin triunfalismo, pero tampoco sin despreciar lo que se hizo. Porque la historia de las sociedades no se hace porque haya una persona que quiera hacerla. Nosotros somos marxistas y al ser marxistas utilizamos científicamente los análisis, las contradicciones de la sociedad. Todo evoluciona. No hay nada que pueda quedarse exactamente como está hoy y como estará mañana. No solo la naturaleza, nosotros mismos, nuestra manera de pensar, la sociedad en la que vivimos. Todo cambia. Y por lo tanto, cuando se dan las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas, cuando los de abajo, decía Lenin, no pueden o no quieren vivir más como viven, y los de arriba no pueden imponer el gobierno como se hacía hasta entonces, ahí serán las condiciones, las premisas para una revolución. Y esa revolución es triunfadora. Pero el camino que ha de recorrer desde 1918, desde 1917, estamos a final ya de año del 17, digamos que a partir del 18, se van a enfrentar dos posturas en esos momentos, ya salían incluso antes de la toma del Palacio de Invierno. Una que era la de la actitud revolucionaria, el transformación radical de la sociedad, y la otra postura que era la de evolucionar con consensos, participar con otras fuerzas, etcétera, etcétera. Al final se decanta por una vía revolucionaria, pero eso no impide que cuando toman el poder los bolcheviques aparezca también una terrible guerra civil que va a durar 6 años, de 1917 o 18, como digo, a 1923, una guerra civil que no va a permitir que inmediatamente se apliquen todas las medidas, se va a hacer también en unas condiciones muy desfavorables, porque en frente de los bolcheviques, para impedir que ese poder tome cuerpo y que se lleven a cabo las medidas que propone Lenin y el Partido Revolucionario, pues va a estar enfrente de los mencheviques, la burguesía, los terratenientes, y sobre todo, el apoyo de 14 países, entre ellos, los nombro, entre ellos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, pero con material y con militares que van a apoyar a lo que se llama el ejército blanco para exterminar a los bolcheviques. Cosa que no conseguirán, evidentemente, porque la historia estaba del lado de los bolcheviques y el lado del pueblo, de los campesinos y de los obreros y los soldados. Y a mí me ha parecido que en ese periodo de tiempo, es decir, desde que se toma el Palacio de Invierno, se inicia la guerra civil, existen una serie de acontecimientos que se van dando incluso en ese momento tan difícil de la historia.
y me gustaría enumerarlo aquí. Primero, se produjo la firma del acuerdo de paz de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918. Eso tampoco todos estaban de acuerdo con la firma de paz inmediata con Alemania. Lenin consideraba, junto con Trotsky, junto con otros dirigentes, consideraban que si seguía la guerra, Alemania invadiría Rusia y entonces tendrían que enfrentarse a una guerra que no querían en absoluto. Evidentemente se firmó eso en unas condiciones muy desventajosas para la Unión Soviética, para Rusia en esos años, en ese año. Pero se firmó el Tratado de Paz, que provocó, sin embargo, como digo, una división interna también en el partido por esta circunstancia. También se produjo un levantamiento, porque me gustaría que habláramos de todo. Yo leyendo la historia y viendo distintos autores y escuchando y habiendo también adquirido la experiencia de mi militancia como comunista, pero al mismo tiempo de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Yo tengo 69 años y he conocido distintos periodos, tanto de mi país como de Europa, y he vivido y he sufrido en mi ánimo, diría yo, revolucionario, derrotas que se han producido, y yo creo que cuando se llega aquí a hablar de esta forma, todo es abordable y todo es discutible y todo es posible de analizar. Nada está fijado de antemano y de una manera absoluta. Entonces hay cosas también como por ejemplo el levantamiento de la guarnición militar de Kronstadt, que se produjo en marzo de 1921. Esto era una guarnición que estaba en una isla, una guarnición de marinos de ideología anarquista y que en esos años se opusieron al gobierno de los soviets, considerando que no estaban de acuerdo con un gobierno en el cual los trabajadores impusieran tales decisiones. Los anarquistas y los comunistas sabemos que existen esas diferencias ideológicas y diferencias pragmáticas, y eso supuso otro problema más para ese desarrollo que debería de haber sido normal después de la victoria de los bolcheviques y de los soviets. Bien, eso se consiguió eliminar, esa oposición, y eso nosotros no tenemos por qué esconderlo. El Kronstadt, los marinos del Kronstadt, se opusieron, como se opusieron los cadetes burgueses, como se opusieron los terratenientes, a un gobierno de los soviets donde la clase obrera estaba en el poder. ¿Vale? Otro punto importante fue la creación de la Tercera Internacional, con el propósito de apoyar las revoluciones que se iban dando, y sobre todo que Lenin cifraba su esperanza enormemente en Alemania. En Alemania, que de paso, si a ustedes no les aburro demasiado, pues les diría que en Alemania la situación era también explosiva. En los años de 1918-1919, en esos años había entonces el peso, sobre todo sobre la clase obrera, lo tenía el Partido Socialista, el SPD, y este partido tenía una influencia muy grande, pero debido a su actitud después de los desastres de la guerra, que Alemania había llevado al pueblo también a esos desastres, y después de la participación de la socialdemocracia en esas guerras, porque tanto los socialistas franceses como los socialistas alemanes o los ingleses votaron en el Parlamento los presupuestos para la guerra. Eso también fue criticado por Lenin. Bueno, pues esta gente en Alemania provocó una excisión y la aparición, sobre todo, de una corriente revolucionaria que era la Liga Espartaquista, que después, en el año 19, se transformó en el Partido Comunista. Bueno, pues esta Liga Espartaquista, con Rosa Luxemburgo, con Karl Yeltsin, con Clara Zetkin, todos estos dirigentes dieron lugar a una respuesta, a querer tomar también, y lo tomaron, Berlín, y hubo durante 1918 y 19 gobiernos de los soviets,
en Berlín, pero eso fue reprimido de una manera brutal y salvaje por el gobierno alemán y sobre todo por la socialdemocracia, por el SPD, y a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht los mataron, los tiraron a un río y a unos han cortado sus cuerpos. Todo eso pasó y dio lugar en Alemania a una república que se llama la República de Weimar, el lugar donde se creó esa república. Y esa república diezmó a los comunistas, los masacró a muchos, toda la resistencia del 18 hasta 1933, con el intermedio de un intento de golpe de Estado de Hitler en 1921, etcétera, etcétera, todo eso. Bueno, esa política de la socialdemocracia es la que luego trae como consecuencia la victoria de Hitler en una elección legislativa en el partido nazi en 1933. Las responsabilidades históricas están ahí. Las responsabilidades históricas están ahí. Los comunistas lo que hicieron es querer forzar la historia en su propio desarrollo y lo consiguieron en Rusia. Pero a partir de ahí, evidentemente, muchos problemas también surgieron. Antes de nada, diría, se creó también en esos años la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Partido Obrero Socialdemócrata se transformó en el Partido Comunista de la Unión Soviética, que históricamente, los que tenemos cierta edad, y supongo que también cualquiera que conozca el desarrollo de la Unión Soviética, se le conocía como el PECUS, que es lo que todos hemos conocido. Y durante ese tiempo se va a producir un hecho también muy importante, y no iré muy lejos. Durante ese tiempo se va a producir la enfermedad de Lenin, una disminución de sus facultades intelectuales y físicas que le llevarán a 1923 a una silla de ruedas, a no poder ya tener una influencia bien determinada en las decisiones del partido y de lo que ocurre en Rusia, y entonces, digamos, se enfrentarán de alguna manera ciertas posturas que quedarán determinadas también en un testamento de Lenin, entre una postura en la cual el partido adquiriría un peso predominante y otras posturas que defendían de que los soviets deberían de tener mucha más relevancia. Evidentemente, esto es lo que se simplifica entre posturas que pueden ser de los de Kamenev, Stalin, Trotsky, todo eso va pasando en esos momentos. Y luego se decanta por una postura evidentemente férrea ante la situación, que será interna y la situación externa, porque una vez que ya se ha producido la victoria y en la guerra civil y ya se implanta o se asegura de alguna manera el poder comunista, la oposición internacional, me imagino que eso se puede suponer con bastante facilidad, es terrible. Los países del mundo se oponen por completo a la primera experiencia socialista en el mundo y todo es para bloquearle y hacerle la vida imposible. Evidentemente, como hoy se hace la vida o se ha hecho la vida imposible a otros países. Pero aún así, y teniendo en cuenta que me estoy situando en 1924 cuando muere Lenin, y 5 años después se produce una crisis económica del mundo capitalista bárbara de 1929, con el plan de Wall Street y todas las consecuencias que eso tiene, en esos años de 1900, digamos, los años 30, 1930, se va a producir un desarrollo industrial extraordinario de todas formas en la Unión Soviética y va a transformar ese país de unas características feudales absolutas a un país industrializado que se transforma en la segunda potencia industrial del mundo, y eso es algo indiscutible. Después viene otro acontecimiento que a Rusia, a la Unión Soviética en este caso, tendría también unas repercusiones extraordinarias, tanto económicas, sociales, de vida. La Gran Guerra, que ellos llaman la Guerra Mundial, y los efectos que tiene en Rusia, con la invasión de Rusia por el ejército nazi y las victorias aplastantes que se dan en Leningrado, en Stalingrado, que son las primeras victorias que hay, las primeras derrotas que tiene el nazismo. Eso, la burguesía también lo deforma, lo tergiversa, le disminuye la importancia que tiene, y su importancia es capital. Occidente centra la derrota de los nazis a través de la
del desembarco en Normandía por los Estados Unidos, y no es así. Los historiadores más importantes, por supuesto que yo, y podemos tener acceso a ellos, ponen como clave de la derrota, como fue también Napoleón en 1812, la derrota en Stalingrado como algo clave en la descomposición del poder nazi. Bueno, pues una vez de haber muerto 25 millones de rusos, 25 millones, pues nos cuentan, con todos los respetos, por supuesto, que el holocausto judío son 6 millones, y todos los días nos lo están contando para justificar sus atropellas en Palestina o en otros sitios. Rusia perdió 25 millones y se destrozó gran parte de su economía. Pues aún así dio lugar a un desarrollo que se produjo a conseguir derechos sociales, derechos laborales, la cuestión de la mujer, la cuestión del divorcio, del aborto, de los salarios, de la enseñanza, de la educación. Pero también es cierto, y hay que decirlo, si ese estado idílico que yo estoy ahora dibujando hubiese sido tan idílico, no viviríamos también lo que hemos conocido desde 1989 a 1989, perdón. No hubiésemos conocido eso, la caída del muro, el descomponerse el bloque socialista y todo eso. Porque de alguna manera, pienso yo con toda modestia, deberíamos también de abordar ese momento que los comunistas nos cuesta de alguna manera un poco de trabajo. Pero yo sinceramente no tengo ningún prejuicio al respecto. Yo me siento comunista con todas las imperfecciones y las perfecciones. Y yo soy una de las personas que reivindico a todos los que han luchado y han hecho posible ese avance de la historia, desde los socialistas utópicos hasta los revolucionarios de Lenin, etcétera, etcétera. Porque esos han intentado de alguna manera cambiar esas relaciones, crear las condiciones subjetivas que decía yo anteriormente, y no hablemos de los grandes pensadores como Marx o Engels, que nos han permitido tener la suficiente formación, la suficiente educación para poder analizar la sociedad en la que vivimos, de no ser parásitos, de no ser sujetos manipulables, de analizar que las cosas se producen por intereses, que no se producen por cualquier cosa, y no quedarnos en la superficialidad de las cosas. Lo que hoy se dice, por hacer un poco el símil con la actualidad, las cosas que nos cuentan respecto al problema de Cataluña, es también una superficialidad de las cosas. No se ha aportado ningún análisis marxista sobre eso, ni se ha defendido el derecho que tienen los pueblos a la autodeterminación, que Lenin y la Constitución soviética ya lo decían, y tiene uno de los trabajos más interesantes de Lenin, que se llama La cuestión nacional, donde se aborda el Estado confederado, federal, donde se respetan las nacionalidades. Y eso que escribió él hace muchísimos años, pues tiene una vigencia absoluta. Y yo lo que digo aquí es que vayamos a la fuente de ese pensamiento, que nos acerquemos, porque eso es clásico del marxismo. Y lo que nosotros entendemos como el leninismo, es decir, la aportación que Lenin, no son palabras estereotipadas, es algo real que nos ayuda a comprender y a avanzar en la historia. El marxismo para comprender y analizar, el leninismo como práctica revolucionaria y aplicación de todo eso. Y en esa estamos. Y efectivamente se produjo alguna desconexión en un momento determinado entre lo que es la marcha revolucionaria y lo que es acaparar el poder para que se cree una especie de nomenclatura dentro del aparato del Estado que va minando y va creando las condiciones de una contrarrevolución y la llegada incluso de una especie de Estado que defiende el capitalismo, como es lo que ocurre hoy en Rusia. Todo hemos perdido, creo yo, me refiero a la clase trabajadora, hemos perdido con la desaparición de la Unión Soviética, creo yo,
y con la desaparición del bloque socialista. Y hemos perdido porque nos aportaron muchísimas cosas. La existencia de la Unión Soviética es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Lo permitió el despertar de países del tercer mundo, el conseguir su independencia en África, en América, en Asia. Apoyó a movimientos revolucionarios en Vietnam, en Corea, en Cuba, en África, en Angola, en muchos sitios. Todo eso, y además una clase trabajadora que sentía y tenía un punto de referencia, no se sentía huérfana, sabía que se habían conseguido cosas porque se había luchado, porque había organizaciones políticas que defendían el socialismo sin ninguna vergüenza, porque había partidos comunistas fuertes que conseguían movilizar a las masas para obtener reivindicaciones. Y esa práctica se ha ido desconfigurando a través de traiciones, a través del revisionismo. Y nosotros, como PCP, surgimos de un partido comunista que había abandonado el marxismo y el leninismo. Y nosotros consideramos que no se va a ninguna parte, sí se va a una parte que es la de impedir que la clase trabajadora llegue a donde tiene que llegar, es decir, a la toma del poder, para cumplir nuestra misión, que era de cambiar de sociedad. Esta sociedad no es eterna y tiene también que cambiar, pero para eso es necesario que se creen esas condiciones. Y todo, yo diría, casi todo de lo que a nosotros nos concierne como militantes de un partido que somos modestos, no vamos a tirar las campanas, también tocados de alguna manera por esas contradicciones de las que yo hablaba y esos oportunismos, también tocados, pues hemos de continuar la lucha para que eso, de alguna manera, junto con todos los que se crean comunistas en este país, consigamos lo que ya los burgueses, intelectuales y compañía quieren enterrar. No estamos muertos, ni siquiera se puede enterrar. La lucha de clases es el motor de todo, y esa lucha de clases existirá mientras exista el capitalismo, mientras exista gente que tiene que trabajar para comer e enriquecer a otra gente. Mientras eso exista, esa contradicción fundamental del sistema dará lugar a que algunos, deseemos que eso acabe. Pero no se hará de manera espontánea y desgraciadamente con un papel y una urna tampoco. Ni porque yo lleve corbata, ni porque me deje la coleta, ni me ponga unos pantalones vaqueros. La cuestión no está ahí. La cuestión está en saber dónde queremos ir y con qué elementos, con qué material, con qué ideología, y saber crear las relaciones de fuerza que nos permitan algún día tomar el poder también en este país muy particular este país. Yo he vivido muchos años en Francia, no tiene nada que ver con esto. Esto es un país lastrado del franquismo, lastrado del fascismo, y hoy se ve que simplemente un conflicto entre burguesías, porque lo de Cataluña no lo lleva la clase obrera, no lo conduce la clase obrera, es un conflicto entre esas dos burguesías, la burguesía franquista, la burguesía centralista, la que viene de tantos años. Carmelo Suárez, nuestro secretario general, escribía un artículo extraordinario: la España que no queremos, esa España ancestral, fascista, medieval, retrógrada, pacata. Toda esa España es la que estamos viviendo, la que sale en los medios de comunicación que nos intoxican, señoritas más o menos guapas, señores más o menos bellos, pasándonos en un lacito lo que es simplemente represión fascista. Y menos mal que tenemos la ocasión de poder, eso todavía no se ha perdido, aunque puede entrar una persona por ahí y llevarme a la cárcel, pero todavía estamos, algunos, que damos la cara. Muchísimas gracias por haberme aguantado durante una hora, y ahora pues damos un debate acerca